no por gritar más se tiene algo de razón, que no tienen absolutamente ninguna. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, presidente Guaidó. Muchísimas gracias, señores y señoras diputadas, por la invitación de esta mañana. La verdad es que, como han dicho mis compañeros, es un honor para mí estar aquí. Es un honor, como representante del pueblo español, haber podido venir para apoyar a los representantes legítimos del pueblo venezolano, al presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó, y a los representantes legítimos que están aquí, para apoyarles y para reconocerles todo el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias, y como decían mis compañeros, no están solos. Y por otra parte, también estamos aquí para condenar el régimen chavista de Maduro. Un régimen de verdugos. Y no solo es un verdugo Maduro, no. También son un verdugos ustedes, aquellos cómplices que le apoyan. Yo no entiendo por qué están ustedes tan envalentonados. Lo que deberían estar es absolutamente avergonzados. Deberían tener vergüenza de un país como este, con tantos recursos naturales, haberlo dejado como está hoy. Han atacado a la población civil, asesinan impunemente a la población civil, tienen a presos políticos en las cárceles, han anulado al Poder Judicial. Desde fuera hay un tribunal en el exilio, que es el Tribunal Legítimo de Venezuela, que está trabajando desde fuera de estas fronteras. Deberían tener vergüenza, porque han dejado a la población prácticamente sin nada. Han vaciado las despensas y los frigoríficos de las casas. Han dividido a las familias, porque efectivamente han dejado sin oportunidades a los jóvenes y a los niños de este país. Han dejado a los hospitales sin equipos médicos. Han dejado a este país sin medicinas. Por eso se están muriendo personas por una gripe o por una simple diarrea. O se mueren muchas mujeres dando a luz. Y si consiguen dar a luz, esos niños no tienen ni pañales ni leche. Les debería dar vergüenza, les debería dar vergüenza. Y como decía, desde luego no solo verdugo Maduro, que lo es, ustedes, todas las personas que apoyan y que son cómplices de este régimen, son igual de verdugos. A principios de año escuchábamos al actual presidente de Venezuela, al señor Guaidó, fuera de estas fronteras, hacer un gran discurso. Yo quisiera recordar una de esas palabras que dijo ese día: juremos todos juntos como hermanos que no descansaremos hasta llegar a la libertad, hasta lograr la libertad. Yo y mis compañeros aquí venimos hoy a decir que nosotros tampoco descansaremos, que igual que ustedes no se rinden y de forma valiente defienden la libertad, la democracia y los derechos humanos en este país, desde fuera de estas fronteras, toda la comunidad internacional vamos a seguir luchando y no nos vamos a rendir, vamos a seguir a vuestro lado. Muchísimas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo, muchísimas gracias, que nosotros tampoco descansaremos hasta conseguir una Venezuela libre. ¡Viva Venezuela libre! Muchísimas gracias a las diputadas.